vender el alma al diablo. Comentaba que él trataba de entrarse en mi espíritu para tratar de entrarse a mi cuerpo. Que la muerte de mi hija es uno de los momentos peores de mi vida. Vas a servir. Llevándome tu hijo. Fue la infidelidad con una de mis mejores sacrificios a Satanás. Es un altar completamente diabólico. Y abusaba Sexualmente, claro. Yo no fui infiel, quedé embarazada, pensé tener un aborto. Empezaron los vicios más fuertes. Droga. Yo estaba en un éxtasis. Yo no lo podía creer. Creo que ni una película de Hollywood se compara a lo que este hombre me está diciendo. Hola, bienvenido. Hoy tenemos un testimonio que va a impactar vidas, va a impactar muchísimo y tenemos a esta valiente chica que en realidad es una de mis mejores amigas. Así que mi nombre es Dariela. Vamos a empezar con esta conversación de nosotras. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Madeline. ¿Y quién es Madeline? Bueno, ¿quién es Madeline? Madeline es una mujer valiente que ha pasado mucho proceso, una mujer que no se da por vencida por nada, una servidora de Dios más que todo, y una persona que aunque falla mucho y es una pecadora, no, no sé. Ok. Aunque soy una persona que hace muchos errores y soy una pecadora, nunca me alejo de Dios. Siempre trato de mantenerme cerca de Dios. Amén. Yo confirmo eso. Yo puedo confirmar eso. ¿De dónde viene Madeline? ¿Dónde naciste? Yo nací en Santo Domingo, específicamente en Cotuí, en un pueblo llamado La Soledad de Cotuí. Ok, háblame de tu niñez. Tuve una niñez muy buena, honestamente, en mi país natal de Santo Domingo. No me puedo quejar. Creo que mi niñez hizo un 360 cuando me trajeron a vivir aquí a los Estados Unidos. Me alejaron de mi madre, me alejaron de mis familiares y en ese instante no me causó ningún trauma, pero después, más adelante, les estaré contando más de lo que sí pasé y del trauma que sí pasé al traerme de Santo Domingo a un país lejano. ¿A la cuánta edad llegaste a los Estados Unidos? Llegué a los Estados Unidos a los 6 años de edad. Ok, entonces, ¿a dónde llegaste? Llegué aquí, a la casa de mi mamá, que también la considero mi mamá, la madrastra mía, la que me crió, que en ese tiempo era la esposa de mi papá. Ok, so ya tu papá estaba aquí. Correcto, ya mi papá estaba aquí. Ok, háblanos un poco de ahí en adelante, cómo fue tu vida. Honestamente, todo fue lindo al principio, pero teníamos una familia muy disfuncional, mucha pelea, mucha violencia doméstica. Me crié viendo eso, mi padre abusando de mi madrastra verbalmente, físicamente, y ahí comenzó el tramo en mi vida, puedo decir. ¿Qué sucedió siguieron juntos tu madrastra y tu papá? No, ellos se separaron, bueno, duraron mucho tiempo juntos, honestamente, pero después se separaron, eh, no me recuerdo a los cuántos años, pero se separaron después de un largo tiempo y todo el mundo hizo su vida. Mi papá cae preso, Wow. hace más de 5 años en la cárcel y yo me veo con tener que vivir con mi madrastra ese tiempo que papi estuvo preso. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía 11 años, me recuerdo. Okay. ¿Y cómo fue tu experiencia al separarte de tu papá? Porque ya en este momento tú estás sin tu papá y sin tu mamá biológicos. Exacto. Pero te Sí. quedaste con tu madrastra, a quien considera tu mamá. Honestamente fue algo muy doloroso. La agradezco mucho y ella sabe que la amo y la respeto y la quiero, pero pasé mucho dolor, eh, mucho abuso mental, físico. Gracias a Dios no sexual, pero sí pasé mucho abuso físico y mental y me cambió mucho mi niñez. Comencé a ver la vida un poco diferente, pude ver la realidad de la vida y pude experimentar lo que es el vivir sin el amor de una madre y un padre.
La disciplina era bien estricta Ujú, y puedo decir que la disciplina fue estricta, pero eso me ha hecho la mujer que es en hoy yo soy. ujú. Pero sí fue un poco bruta. Okay. Te daban pela, golpes y cosas así. No, no puedo decir que me daban golpes, Ujú, pero yo creo que el golpe que no me daban, me lo ujú. daban mentalmente. Un episodio que tú puedas pensar que tú sientas que te marcó, algo que sucedió en ese momento donde tú estabas sin tu papá y tu mamá, algo que te marcó en ese momento. Bueno, algo que me marcó, puedo decir que fue una vez cuando eh, ella descubrió que ya yo estaba con el papá de las niñas mías que tuve Ujú, y me botó de la casa, ujú, pero antes de botarme de la casa, me dijo muchas cosas que verdaderamente no era yo. Yo era ujú, una niña inocente, aunque cometí mis errores en ese tiempo, ujú, pero me marcó con la palabra, me ujú. marcó con lo que me dijo. eh, y me botó de la casa. Honestamente fue un trauma para mí, porque uno no se imagina que a los 15 años te van a botar de tu casa Ujú, y fue como que un día tú estás en tu casa y al otro día tú estás en la casa de alguien a quien tú apenas estás conociendo. ujú. Eso puede cambiar tu manera de pensar y puede cambiar tu persona. ¿Cómo empieza la vida de Madeline a los 15 años? O al mudarme a la casa de él, tú sabes que al principio todo es bien, muy Ujú, lindo, una luna de miel, ujú, pero después comenzaron los problemas, ujú, comenzaron las peleas, ujú, comenzaron los golpes, los abusos. Fue muy, muy doloroso para mí pasar por esa experiencia. ujú, Y más que fue un trauma, como te expliqué, ujú, porque yo era una niña de 15 años. ujú, Una niña de 15 años, aunque hizo las cosas mal, ujú, no quiere decir que tiene la experiencia ujú. de estar con un hombre y de convivir con un hombre, mucho menos. ¿A los cuántos años tuviste a tu primera hija? A los 17 años la tuve. Te casaste a los 15. ¿Cómo era tu relación antes de tener a tu hija, tu primera hija? Con el papá de Sí, ella. con el papá de la niña. Era una relación linda, nos Okay. comprendíamos mucho, estábamos recién casados, recién enamorados, eso fue Ujú, una relación linda, no me okay. puedo quejar. Okay, entonces a los 17 años tienes tu primera hija, ¿qué cambió? Bueno, todo cambió. Fue como cuando te cambian cuando te cambian el papel de la novela, Ujú, te ponen de buena a villana. ujú, Eso fue lo que pasó en mi vida, ujú, honestamente. Ah, pasaron muchas cosas fuertes. ujú, Lo, el trauma más grande de mi vida lo ujú, pasé con esa persona, ujú, con el papá de las niñas mías. ujú, Era una persona abusiva en todas las áreas, no ujú. solamente físicamente, mentalmente, sexualmente. Am, Fue una persona muy abusiva. Tú dijiste que te abusaba físicamente, o Exacto. sea, te dio golpe, Sí, estando embarazada o no. no, sí, de las dos maneras. Estando embarazada te dio golpe Sí, claro. y abusaba verbalmente. Sexualmente, claro. Yo no podía decir que no. Yo no podía decir que no quería tener relaciones. Wow. Era algo que no tenía voto ni voto. Era Voz ni sí o voto. sí, voz ni voto. Era Ujú, sí o sí. wow. Sí o sí, perdón. Ujú. Entonces, ¿a los cuántos años tuviste tu segunda niña? A Yanilis la tuve a los 19, 20 años, creo, no me recuerdo muy bien. Ujú. En medio del abuso. En Todo. medio, en medio del abuso, incluso cuando quedé embarazada y supe que quedé embarazada, pensé tener un aborto. Wow. Incluso ya yo había hecho la cita para tener el aborto. Ujú, Pero ¿qué pasa? Que la noche antes ujú, de hacerme el aborto, yo le comenté a mi mamá ujú, que estaba contemplando ujú, hacerme el aborto. ujú, Ella me dejó una carta ujú. en el frente de la casa, yo la leí, esa carta me impactó mucho, me dijo que no lo haga, que piense en el Wow. futuro de mi hija. Y bueno, esa noche no dormí. So, al no Wow. dormir, por eso que ella me dijo, al otro día no fui a la oficina del aborto y perdí esa cita. ¿Cómo saliste de esa relación y a los cuántos años? Okay. So, en esa relación duré con él como 6 años en total. De la forma que salí no fue la mejor forma de salir, honestamente.
salí con una mala reputación porque al pasar por tanto abuso físico, mentalmente, sexualmente, fui infiel y en esa infidelidad eso él lo supo y su familia completa supo mi infidelidad y bueno, tuve que salir con nada en la mano. Él estaba dispuesto a perdonarme, pero ya yo no estaba dispuesta a quedarme en esa relación porque me puso su uno punto claro. Me dijo que si yo me quedaba con él tendría que, como quien dice, meterme en una cárcel Pero, más de lo que ya yo estaba viviendo. No podía tener celular, no podía tener amistades, no podía trabajar y yo no estaba dispuesto a hacer eso. o sea, si te quedabas en la relación, no podía tener celular, Exacto, no podía tener amistades, exacto, no podía salir de la casa. exacto. Entonces yo no quería pasar, ya yo no quería estar ahí Wow. en eso. Porque ya he pasado eso de los 6 años que estábamos juntos Wow. y no estuve dispuesta. Y entonces yo lo que hice fue que me fui, dejé todo y me fui a vivir a la casa de mi mamá nuevamente. Fue un poco triste porque duré 6 años con una persona que yo pensé que me amaba, pero no fue así. Ya tenía 2 niñas en ese tiempo. No estaba estable mentalmente, ya venía con mucho trauma de todo lo que vivía en la relación. Entonces, al llegar a la casa de mami, me sentía sola, me sentía vacía, me sentía como que no hice nada con mi vida, perdí mi tiempo más que todo. ¿Cuánto tiempo duraste viviendo con tu mamá? Duré tal vez un año, creo. Sí, creo que duré un año viviendo ahí con ella. ¿Y cómo era tu vida en ese momento? Ya que tenía 2 niñas y vivía con ella. Era una vida loca, honestamente, como ya era adulta, ya no estaba en la cárcel que estaba con mi expareja. Era una vida de locura. Yo salía mucho, de lunes a domingo era una salidera. ¿A dónde? A todos los lados que tú puedes ¿Qué era imaginar. una salidera? Una salidera, bueno, a salir a la discoteca, a tomar. En ese tiempo estaba lo que era Macumba, en ese tiempo estaba lo que era ¿cómo se llama? La Tambora. Y todos esos restaurantes que yo visité. Clubs. Clubs, todos esos clubs. Okay. Okay. Yeah, era una vida de loco, una vida desenfrenada, sin respeto y sin límites. ¿Cuándo te mudaste de la casa de tu mamá? ¿Te volviste a casar o...? No me volví a casar, me mudé de ahí, como te dije, al año y ya vivía sola en una casa. No mucho tiempo, no duré en esa casa mucho tiempo, pero ya estaba sola con mis hijos. ¿Te Y independizaste? me independicé un poco, claro. Y era difícil. Tenía 2 niñas, trabajaba en una bodega de 7 a 9 de la noche y fue muy difícil. Fue muy difícil, era una mamá soltera. En ese momento el padre de la niña, Inmigrante. exacto, era inmigrante, no tenía papeles y me vi pasando mucho trabajo sola, honestamente. Y triste y amargada. So, cuando vivía sola, ¿cómo era la vida de ustedes? ¿Qué te digo? La vida de nosotros cuando yo vivía sola en la casa para mí era triste porque no tenía el apoyo de nadie. Eh, no te puedo decir para las niñas porque yo siempre traté de ser una buena madre para ellas y que no vieran todo lo que yo estaba pasando. Pero para mí era triste, era solitaria más que todo. Yo solamente conocía beber todos los días, salir todos los días. Esa era mi vida, esa era parte de quien yo era en ese tiempo. Que tú considerabas en ese momento que era normal. O sea, Yo tú no lo veías mal. Yo no lo veía mal. Yo lo veía como que era mi felicidad en ese tiempo. Aunque no tenía que llegaba de el club o la barra, como dicen, y me sentía un vacío que era algo que me arropaba desde, yo ni siquiera pisaba mi casa bien. Yo iba subiendo la escalera y antes de yo abrir la puerta de mi casa yo sentía esa soledad que me abrazaba. Pero uno no sabe. Wow. ¿Cuánto tiempo duraste viviendo esa vida desenfrenada en la calle? Podría decir algunos 9 años. ¿A los cuántos años te volviste a casar? ¿Te volviste a casar? Me volví, bueno, no estamos casados todavía.
era mi novio, pero sí convivíamos juntos, un día él dormía en su casa, otro día dormía en la mía. En ese tiempo ya las niñas estaban un poco grandes, estaban de... Empezaste una relación seria a lo que se considera la vida de la calle. Supuestamente. Ok. Exacto. Para que en ese tiempo se veía así como, bueno, que una relación seria en la calle, para el que no sabe, es así, más o menos como ella está explicando, donde él vive en su casa, ella vive en la de ella, duerme allá y duermen acá, pero en la calle eso se considera una relación seria, ¿cierto? Exacto, sí, Okay. exacto. Eso fue lo que comenzó con él. Aparentemente eso era algo que era normal para mí, pero verdaderamente no fue así. ¿Cómo fue esa relación? Comenzamos muy bien, honestamente, nos llevábamos muy bien, éramos mejores amigos. Tomábamos juntos, pasamos mucho tiempo juntos. Yo estaba muy enamorada de él en ese tiempo y fue una linda relación. Pero era una relación inestable. Había mucho, no maltrato, yo diría mucha falta de respeto. Yo salía, llegaba a mi casa a las 9 de la mañana, él hacía lo mismo y era como una competencia. Si él salía y llegaba a las 2, al otro día yo me lucía y llegaba a las 9 de la mañana. Y era algo normal para ambos. No lo veíamos que era nada mal. Otra vez, esto es algo normal en la cultura, por ejemplo, hispana, cuando la relación se basa en la calle. En la calle le llamamos discoteca, ese ambiente. Exacto. Ok. Y entonces, este es el papá de tu niño. Este es el papá de mi niño, claro. Ok. ¿Y cuándo formalizaron o cuándo sales embarazada? Bueno, antes de formalizar, yo estaba platicando con una persona, en ese tiempo yo no tenía papeles todavía, estaba ilegal y él me dijo, Madeline, pero ¿por qué tú no hablas con tu novio para que se case contigo, para que él te pueda ayudar con tus papeles? Yo no estaba pensando en papeles, yo estaba enamorada de él y no me interesaban los papeles, pero dije, ¿sabes qué? No es mentira, ya estamos como quien dice casados, viviendo juntos, ¿por qué no? ¿Y cuánto tiempo tenían? En ese tiempo teníamos como ya 3 años juntos. Oh, claro, ok. Como amigos, como novios, pero sí, juntos. Ok. Entonces, perdón. Entonces, yo le hablé a él, le dije que si él estaba dispuesto a casarse conmigo para ayudarnos mutuamente. No era un negocio porque estábamos juntos y era una relación verdadera. ¿Qué tiempo tú conoces a Cristo? Ya yo tenía mucho tiempo conociendo a Dios, pero estaba apartada de sus caminos. Okay. ¿A qué edad conociste a Cristo? A los 15 años, creo. A los 15 años conociste a Cristo, ok. Antes de juntarme con el papá de las 2 niñas. Wow. En ese tiempo yo conocía de Dios, pero al estar con él me aparté de sus caminos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Experiencia de qué? Cuando conociste a Cristo. La primera experiencia. Algo maravilloso. Pero ¿cómo fue? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Fue en tu casa? Fue en la iglesia. ¿Alguien te invitó? Alguien me invitó a la iglesia, yo fui. Había muchos jóvenes, me recuerdo que en esa iglesia era una iglesia de muchos jóvenes y yo tenía 15 años, me llamó la atención, yo fui, me enamoré de la cosa de Dios, me enamoré de lo que hacían en la iglesia y me dio una oportunidad. Yo me recuerdo que yo tenía temor de la oscuridad en ese tiempo. A los 15 años yo tenía un trauma de la oscuridad, no sé por qué, pero me crié con ese temor a la oscuridad. Y recuerdo que una de las primeras veces que fui a la iglesia, Dios me libertó. Fue una de las primeras experiencias que tuve con Dios, donde yo no pude ver su cara, pero yo sí pude ver el resplandor de su vestimenta. Y Él me liberó del miedo a la oscuridad, me recuerdo yo. Ok. ¿Y cuánto tiempo duraste en ese tiempo en el Evangelio? Porque no duraste mucho porque te casaste. No duré mucho porque me junté con el papá de las niñas, pero sí duré tal vez un año, tal vez. Ok. ¿Y
te apartaste completamente, viviste tu vida, lo que no explicaste. Ahora, ¿cuándo vuelves, cuándo regresas a tener una vida en Cristo? No me recuerdo la edad cuando regresé a Cristo, pero sí te quiero contar cómo fue. Yo estaba en una depresión sumamente fuerte, me recuerdo, y yo le pedí a Dios que si él tenía, le pedí a Dios que si él tenía propósito conmigo, que me mandara a alguien que me invitara a la iglesia. Y así mismo fue. Yo me recuerdo que yo estaba orando y en mi mente, porque no podía ni siquiera orar. La opresión que yo tenía en mi vida era tan fuerte que cuando yo quería echarme de rodillas a orar a Dios no podía. Ahora entiendo que eso eran los demonios que no me dejaban orar. Pero en mi mente yo le estaba diciendo a Dios, Dios mío, si tú tienes un propósito conmigo, que alguien me invite a la iglesia. Y así mismo fue. No pasaron 5 minutos y la pastora de jóvenes en la iglesia, que muchos la conocen, se llama Jenny, ella me puso un mensaje por Facebook y en ese mensaje ella me dice, hola, ¿cómo estás? Yo no la conocía ella de nada. Y le digo yo, hola, ¿cómo estás? Y So, tú no la conocías, ¿cómo estaban en Facebook? no sé, son cosas de Dios, porque la tenía como amiga y ella a mí, y yo simplemente siempre veía sus fotos, pero no la conocía personalmente. Ella me mandó el mensaje, me invitó a la iglesia y yo me quedé en shock. Yo dije, ¿por qué me estás invitando para la iglesia? Yo se lo pregunté a ella. Yo le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice ella, claro. Y me dice ella, le digo yo perdón a ella, que porque ella me invitó a la iglesia. Y ella me dice, Dios me mandó a invitarte para la iglesia. Y cuando ella me dijo así, bueno, pues yo me rompí en llanto, como dicen. Y comencé a llorar. Y el miércoles ya yo estaba en la iglesia. Porque era un culto de mujeres, me recuerdo. Y bueno, ese día cambió mi vida. Desde ese día fue que puedo decir que comencé a vivir en Cristo. Ok, empezaste a ir a la iglesia y en ese tiempo ya tenía el papá de tu niño. Sí, estamos juntos. Incluso yo nunca pensé dejarlo, porque la palabra dice que si tú eres cristiana y tu esposo es inconverso, tu manera de comportarte va a ser que ese hombre venga a Dios. Tu testimonio va a ser que este esposo, bueno, no novio, no digamos novio, porque los cristianos, ¿verdad? Creemos en el matrimonio más que un noviazgo. Pero dice la palabra que tu testimonio va a hacer que ese esposo se convierta a Dios. ¿Y cómo era tu vida embarazada en este entonces y recién casada? Ok. So, mi vida embarazada, puedo decir que fue como algo como entre el bien y el mal. El bien, porque estaba embarazada, iba a tener un varón que no tenía varón, me sentía contenta, pero entonces al estar con una persona que no le servía a Dios y que era inconverso, y yo en la iglesia, eso se me levantó el mismo diablo en mi casa. Ok. ¿Qué pasaron? ¿Cuáles fueron las situaciones que pasaron? Bueno, muchas de las situaciones, bueno, fueron las infidelidades. Llegaba a la casa. ¿Estando embarazada? Sí, claro. Estando embarazada, muchas infidelidades, varias mujeres. Gracias a Dios nunca pasé por golpes. Pero como dijo ahorita, algunas veces el golpe no es ni siquiera un golpe físicamente. Es todo el trauma y todo lo que tú pasas en una relación y lo que eso causa en tu mente. Entonces, pasé mucho maltrato mentalmente, muchas infidelidades con varias mujeres, llegando a la casa tarde de la noche, llegaba a la casa obvio, borracho, con chupones, alguna vez se llegaba hasta sin pantaloncillos. A mí, de todo lo que tú te puedes imaginar, yo lo pasé en esa relación. Ok, ¿y tuviste a tu hijo? Tuve a mi hijo, fueron unos meses bellos porque, ¿verdad? Era un recién nacido, estábamos muy contentos con la llegada de él, pero eso no cambió su comportamiento, sino que empeoró incluso. Wow. Seguía siendo más infiel. Claro, seguía siendo más infiel, la salida era, yo creo que hasta peor. Creo que comenzaron los vicios fuertes. Tenía su vicio de alcohol.
vicio de cigarrillos, pero ya en ese tiempo, y no sé por qué, honestamente, no sé si era porque yo estaba en la iglesia de a full, como dicen, pero comenzaron los vicios más fuertes. Droga, marihuana, y no sé qué otra cosa. Digo que eran vicios más fuertes porque su comportamiento cambió. Las cosas que hacía ya no eran cosas leves, sino que eran cosas fuertes. Momentos de tu relación que fueron impactantes. En ese tiempo, él se endrogaba y se emborrachaba, ¿verdad? Y era una persona que yo no conocía. Se transformaba. Se transformaba de una manera diabólica. Hablaba cosas incoherentes, pero ciertas. Un ejemplo, me comentaba que él trataba de entrarse en mi espíritu para tratar de entrarse a mi cuerpo mientras yo dormía. Me confesó que una vez él quería o que le quiso vender el alma al diablo de la hija que tiene, porque él tenía una hija fuera del país, en Santo Domingo, y me confesó que él trató de venderle el alma de ella al diablo, pero no pudo. Porque hay un poder que tiene que la madre, no sé si la madre lo saben, pero las mujeres que no saben, tienen que saber que como madre que somos, tenemos un poder sobre nuestros hijos, tenemos una autoridad sobre ellos, que el diablo no la tiene. Entonces parece que la madre de la niña en ese tiempo se había convertido al cristianismo, y esa era su hija. Entonces, si yo me convierto a Cristo y mi hijo es un bebé que no tiene, un ejemplo que no tiene, ¿cómo se dice? Cuando alguien, no es que no tiene autoridad, pero un niño no puede tener como su, no sé cómo explicarlo. Que el niño no tiene autoridad sobre él mismo. Exacto. Cuando un niño no tiene autoridad sobre él mismo, la madre tiene autoridad sobre ellos. Eso fue lo que pasó. Él me dijo que trató de venderle el alma de la niña al diablo y no pudo. Porque ya esa alma le pertenecía a Cristo, porque ya la madre se había convertido al cristianismo. Wow. Muchas cosas. Él tenía... ¿Y cómo tú te sentiste en ese momento cuando él te dijo eso? No, yo estaba en un éxtasis. Yo no lo podía creer. Yo dije, no, esto, yo creo que ni una película de Hollywood se compara a lo que este hombre me está diciendo. Dios. Porque uno humanamente no se imagina que estas cosas son reales, y sí lo son, porque yo lo viví. Fue un shock. ¿Cómo era la vida de él diaria y cómo era la vida tuya diaria? Que me da chiste que tú me haces esa pregunta porque éramos totalmente diferentes en todo. Yo era una mujer de la iglesia, yo pasaba, no diría todos los días, pero en ese tiempo, antes del COVID, había más días de servicio. Y yo iba todos los días de servicio a la iglesia, me mantenía involucrada en la cosa de Dios. Entonces, él era lo opuesto a mí. Yo me pasaba en la iglesia y él se pasaba en la barra, él se pasaba en la discoteca, él se pasaba tomando, fumando. Entonces era como una vida contraria. Dos mundos totalmente opuestos. Pero yo seguía creyendo que Dios, que él iba a cambiar. No Dios, porque Dios tiene el poder de cambiar a la persona, pero la persona tiene que acceder a dejarse cambiar por Dios. Una de las otras cosas también era que él tenía un altar en mi casa, en donde vivíamos juntos. ¿Y cómo tú te diste cuenta de eso? Bueno, porque él lo puso y yo lavaba en el basement. So, al yo bajar al basement a lavar, a hacer mis labores de la casa, yo, primeramente, honestamente, fue algo como que fue sucediendo poco a poco. No fue algo que pasó rápido. De repente. No fue un de repente, fue gradualmente, porque así es que el enemigo trabaja. Él no trabaja contigo de una vez de repente, porque tú te vas a asustar y vas a correrle a Dios. Él trabaja gradualmente con cada persona. Entonces, él comenzó con unos velones. Un velón, dos velón, tres, hasta que ya tenía un altar completamente diabólico para Satanás. ¿Qué habían? Habían muchos velones, primeramente, habían velas y habían fotos de santos. Yo no sé quiénes son, pero lo tenía. Y él se pasaba ahí hasta el día entero. Y me da curiosidad que nosotros
los hijos de Dios, se nos hace tan difícil buscarle a Dios, Ujú, se nos hace tan difícil orarle a Dios, ujú, se nos hace tan difícil entrarnos con Dios en un ujú, ayuno. ujú, Pero este hombre, ujú. mi ex esposo, pasaba el día entero en un altar en el basement, rindiéndole sacrificio a Satanás. Wow. Es un sacrificio de su tiempo, Ujú, ujú, de su hora, de su vida. ujú, Y eso fue algo que a mí me impactó mucho. ujú, Pero yo no estaba preparada para esa guerra. ujú, Y digo que yo no estaba preparada para esa guerra porque yo lo permití. ujú, Yo aún sabiendo que él tenía eso en ujú, el basement, lo ujú, permití. Nunca ujú, le puse un stop. ujú. ¿Cómo tú peleabas sabiendo que tú vivías con el enemigo, básicamente? Porque él Ujú. tenía un altar. ¿Cómo tú peleabas eso? Bueno, te soy honesta. Yo peleaba agarrada de Dios. Era tan fuerte la guerra que yo tenía en mi casa con él, con el altar, con los demonios, que él estaba entrando a mi casa, Ujú, porque él era un portal a los demonios a mi casa. ujú, Muchas personas no lo ven así, ujú, pero es la realidad. ujú, Cuando tú permites que una persona, como la cabeza de la casa, que es ujú, el hombre, ujú, que lo que es puesto por Cristo, ujú, como la cabeza de la casa, él tiene autoridad sobre la casa, que es los hijos y yo en ese tiempo, la esposa. ujú, Entonces, cuando tú permites eso, tú le estás dando una legalidad al enemigo a que entre con todos sus demonios a tu casa. Y la vía de el enemigo entrar a mi casa en ese tiempo era por vía de mi esposo, porque ujú, era la cabeza. Él tenía la llave de la bendición o de la ujú, maldición. ujú, Entonces, él le abrió la puerta. ¿Qué quiero decir con eso? Que verdaderamente yo tal vez no sabía pelear mucho, ujú, pero lo único que me mantenía a mí en paz era que yo sabía que Dios era real, ujú, que Dios es real ujú, y que Dios lo podía cambiar y que ujú, yo fielmente creía que Dios lo iba a cambiar. Y Dios lo quiso y lo quiere cambiar. ujú. Pero como dijo ahorita, eso tiene que ser una decisión propia. Sí. ¿Cómo tú sentías tu casa? Ya que en tu casa vivía el bien y el mal. Y en toda la casa pudieran decir que viven el bien y el mal. Pero esto era algo que tú literal sabías. Porque tú siendo cristiana y él siendo no de la calle, él siendo del diablo, o sea, cogió del diablo. Pero él sabía que adoraba el diablo o que adoraba a Dios. No, él sabía que él adoraba a Satanás. Lo decía así, Satanás. Satanás era su Dios. Exacto, él creía en Satanás, creía en la santería, la brujería. Todo eso proviene del diablo. Te pregunto porque hay personas que hacen ese tipo de altar y dicen, no, porque esto es para Dios. Aunque no es para Dios, pero ellos creen que es para Dios. Pero él estaba claro de que ese altar era para Satanás. Exacto, ¿no? Él Que estaba, lo reprendemos en el nombre de Jesús. amén. Eh, él sabía que eso era para él. Él sabía que le servía a Satanás. Incluso quiero aclarar algo. Tal vez muchas personas se están preguntando, pero ¿y tu Dios no es poderoso? ¿Por qué tu Dios no lo cambió? Ujú, Yo sí sé que Dios trató de tratar con él, ujú, pero eso es una decisión. Si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Dios ujú, no obliga a nada a nadie. ujú, Esto es por decisión propia. ujú, Entonces, yo creo que ya él tenía su decisión de servirle a Satanás. Él ujú, se sentía contento con su decisión y ujú, él ya estaba seguro de su decisión. ujú, Ya él había tomado una decisión de seguir los caminos incorrectos. ujú, Entonces, por eso yo sé con certeza ujú, que Dios no pudo ujú, tratar con él 100%, porque ujú, él no quiso, él no ujú, le dio la oportunidad a Dios. ujú. Dios siempre ha estado ahí, incluso todavía yo puedo ver la mano de Dios obrando en su vida. Ujú. Para explicar un poquito lo que tú estás diciendo, Dios puede cambiar a cualquier persona, no importa si Él le dio su vida a Satanás o no, pero Dios no va a obligar a nadie. O sea, ya Él había tomado su decisión de que yo le voy a servir a Satanás. Dios no puede cambiarlo porque Él está sirviendo al mal. Dios, si Él cambia, Exacto. y no es que Él debe de cambiar, sino que Él dice, ya yo no le voy a servir a Satanás, voy a dejar que Dios me cambie. Entonces Dios lo cambia. Pero Dios no va a cambiar a alguien que no quiere ser cambiado. ¿Cierto? Amén. Eso es lo que tú Claro, estás no, eso diciendo. es lo que estoy Él no quería diciendo. ser cambiado. Entonces Dios no puede cambiar a alguien que no quiere ser cambiado. Ya él había tomado una decisión. Y nosotros tenemos libre albedrío. Albedrío, amén. So, a este punto, tú tienes las dos niñas viviendo contigo.
y básicamente a un recién nacido, Exacto. a un bebé. Entonces, ¿cómo continuó la relación de usted de ahí? Y él teniendo su altar abajo, que formó poquito a poquito, y tú sirviéndole a Dios. Okay. Bueno, su vida fue de mal en peor. Yo personalmente pude ver como un tiempo estuvo arriba con dinero, no con fama, pero con muchas personas conociéndolo. Fama local, en lo Exacto, local. en lo local, porque era una persona que movía dinero, era una persona que emprestaba dinero. Entonces yo pude ver cómo él fue subiendo ese escalón, pero también vi cómo fue bajando ese escalón y fue metiéndose más en lo que es el vicio, el alcohol, las mujeres, las calles y la mala vida. Yo seguí mi vida normal, yo seguí buscando de Dios en la iglesia, era lo único que me daba paz, buscar de Dios, ir a la iglesia los domingos, los días de servicio, involucrarme en la cosa de Dios, eso es lo que me daba paz a mí. Incluso recuerdo que uno de estos tiempos fui a un congreso de Guillermo Maldonado en Miami con mi iglesia y fue algo poderoso. Y quiero expresar esto porque muchas personas creen que no es real, pero la guerra, cuando tú estás en Dios, es muy real. Cuando yo voy a este congreso, yo me gocé, sentía la presencia de Dios, me sentía con fuerza, con ganas de seguir adelante. Cuando llego a Filadelfia, pisando aquí el aeropuerto, literal, él me dice que quería hablar conmigo. El mismo día que llego del congreso. Y llegando a mi casa, ya él me estaba esperando allá para hablar y yo le dije, ¿qué pasó? Y primeramente, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuviste? Y llegando a mi casa, él me dice que se quiere separar de mí. Como dije, yo acabo de llegar de un congreso poderoso donde yo me sentía empoderada, me sentía la mujer más poderosa. Y viene el enemigo y me guarda esta sorpresa en mi casa. Él dice que se quiere separar de mí porque tiene una mujer embarazada en la calle. Usted se puede imaginar el shock para mí. Y muchas personas dirían, pero ¿por qué Dios permite eso? Bueno, porque Dios no estaba en ese asunto. Eso fueron cosas que él decidió hacer en la calle. Pero entonces, estando casado contigo, teniendo un hijo de él, sí, pequeño, se quiere separar porque tiene otra mujer embarazada. Ok, eso me dice que se quiere separar. Yo caí desplomada en ese instante y yo le grité a Dios y le dije, Dios mío, no me importa quién se quiera ir de mi vida, yo lo que sé que a ti no te voy a dejar. Y él fue, cogió su ropa, se fue de la casa y el mismo día que él se fue de la casa, creo, si no me equivoco, que comenzó lo de la pandemia del COVID. Yo duré todo ese tiempo del COVID con un niño recién nacido, con mis dos niñas, sola. Él se fue y yo no supe de él. Esos 6 meses, duró 6 meses fuera de la casa. Y esos 6 meses yo no supe de él, no llamaba para saber si su hijo estaba bien, no buscaba a su hijo. Y bueno, ahí yo comencé a planear un mundo, un futuro sin él. Y ya yo estaba ya preparada, ya yo estaba ready, estaba sintiéndome como que, ok, Señor, gracias, ya yo sé que voy a poder salir adelante. Y me sentía empoderada, me sentía como que todo iba a estar bien. Y entonces él regresó contigo. Sí, de la manera que regresó, ahora sé que fue una trampa del mismo diablo, porque como te dije, ya yo me sentí empoderada, Liberada. me sentí empoderada, liberada, me sentía como que ya no necesitaba de hombre y estaba muy llena de Dios, más que todo. Fui a Puerto Rico de vacaciones para despejar la mente y allá vino algo sobre mí, yo digo que fue, no sé, algo demoníaco, algo no de Dios, porque vino como un sentimiento en mí que yo creía que era de parte de Dios, un sentimiento de yo querer como perdonarlo, o de yo querer como darle como una oportunidad. Y lo digo porque él me llamó, lo sentí triste en el teléfono, sentí como que estaba arrepentido de lo que había hecho. Y yo dije, bueno, yo no soy nadie para no perdonarlo. Y estaba enamorada todavía de mi ex esposo, entonces ¿por qué no darle una oportunidad? Y porque era un buen padre. Y porque era un tremendo padre, no puedo negarlo.
Entonces, la manera que regreso, me recuerdo que aquí llegando de Puerto Rico al aeropuerto, me manda un mensaje y me dice que si puedes recogerme en el aeropuerto. Yo le dije, claro, me puedes recoger. Cuando me recoge en el aeropuerto me pide perdón, me dice que le dé otra oportunidad, que él me extraña, que extraña a su familia. Y bueno, ahí, desde ese mismo día, honestamente, volvimos nuevamente a juntarnos. Y ese fue el comienzo de la etapa final con él. De todas las infidelidades que él tuvo contigo, ¿cuál fue la que más te marcó? Bueno, puedo decir que la que más me marcó fue la infidelidad en cual él tiene una relación ilícita, escondida, con una de mis mejores amigas. Esta persona era una persona que yo amaba, respetaba, era una persona que me cuidaba a mi niño, incluso era la persona. ¿Al hijo de él? Sí, Wow. era la persona que incluso cuando nos íbamos de vacaciones en familia, él y yo, ella se quedaba con él, me lo cuidaba. Era una persona a quien yo le cuidaba a sus niños. Era una persona a quien yo le contaba mi vida completa. Era una persona con la cual salía con mi hermano y era una persona de la familia. Todos la conocíamos. ¿A qué te refieres que él salía con tu hermano? O sea, ¿tu hermano y ella tenían una relación? Sí, ella tenía una relación con mi hermano. Eran novios. Eran novios, ¿ok? Eran novios o whatever. ¿Y él te fue infiel con ella? Él me fue infiel con ella, sí. ¿Cómo fue eso para ti cuando te enteraste de eso? Uno de los dolores más bajos que he pasado en mi vida. No le deseo eso a nadie. Yo creo que a un enemigo yo creo que a un enemigo no se le puede hacer algo así. Porque, digo enemigo porque es que imposible que era mi amiga. A un enemigo tú no le puedes hacer algo así. Fue algo tan bajo porque era la persona que yo llamaba y le decía, mira, loca, el esposo mío no llegó a la casa anoche. Y no llegó a la casa porque estaba con ella en su casa. Era la persona con quien yo le... O sea, tú la llamabas... Uy, me da hasta calofrío. So, tú le llamabas a ella para decirle, Llorando. él no... Llorando, ellos. Y le decía, mira, amiga, él no vino anoche. Y ella te consolaba, pero en esa noche él estaba con ella. Claro. Durmiendo en la casa de La ella. mayoría de los tiempos era con ella que estaba. Wow. Yo la llamaba y le contaba y ella me decía a mí, oh, sigue luchando por tu esposo, tú eres una buena mujer, tú sabes que las mujeres de la calle no sirven. Pero Ella era la otra. Ella era la otra. Wow. Solamente Dios me dio la fuerza para soportar esa traición, porque fue algo tan fuerte que yo no comía, no me pasaba el agua. Fue muy, muy duro para mi vida. ¿Qué pasó con ustedes dos en ese momento? Con tu esposo, con tu ex esposo y en esa situación que hicieron. Mira, yo estaba tan cegada con esta relación que yo perdoné eso. ¿Cómo terminó eso? Terminó hasta lo que tu hija terminó con Papito Dios. Bueno, yo me recuerdo que honestamente él estaba por su lado, yo en el mío. Era viernes, me recuerdo, y nosotros fuimos a la iglesia normal. Ay, Dios. Perdón. No. Ay, Dios. Tenía mucho que no me preguntaban de eso. Bueno, vamos arriba entonces. Yo sé que muchas personas quieren saber. No es algo que me gusta hablarlo, pero es importante. ¿Quiénes estaban en la iglesia? Estamos yo, las niñas, el niño. Me recuerdo que ese día me tocó traducir y la predicación estaba hablando de que uno hace cuando Dios no hace la cosa que tú quieres que él haga.
porque algunas veces creemos que Dios va a hacer la cosa que nosotros queremos y que Dios no va siempre a ñoñar como sus hijos pequeños. Algunas veces Dios permite cosas difíciles en nuestra vida, pero para probar si de verdad, si verdaderamente nosotros lo amamos a Él o amamos lo que Él tal vez hace o no hace por nosotros. Y me recuerdo que ese día fue tan impactante porque ahora entiendo que Él me estaba hablando a mí. Me estaba diciendo en pocas palabras, me voy a llevar a tu hija, pero yo quiero saber si tú todavía me vas a amar. Yo quiero saber si tú todavía me vas a servir. Aún yo llevándome tu hija. Lo entiendo ahora porque en ese tiempo no lo entendía. Bueno, nada, llegamos a la casa, nos acostamos. Yo sentía ungirla y yo me sentía tan cansada y me sentía como lazy, ¿cómo se dice eso? Cansada. No es cansada, me sentía como Perezosa. me sentía perezosa. Y yo sentía de parte de Dios ungirla. No sé, para los que no saben, cuando tú unges a alguien, tú le estás poniendo la protección de Dios. El aceite representa la sangre de Cristo. Y yo sentí ungirla, pero no lo hice. Y me acosté. Y al otro día, la niña mía, la grande, la mayor de edad, se levanta primero y corre al cuarto y me dice que ella no se mueve. Yo me asusté, ya yo sabía que algo andaba mal. Porque ella no me iba a decir eso, como que no se mueve. Ya yo presentía que, oh my God, algo no está bien. Entonces la niña me dice que ella que no se mueve. Entonces salimos del cuarto, los dos, el ex esposo mío y yo, y cuando yo la veo, está boca arriba. No le veo nada, ella está boca arriba, pero la toqué y ya estaba dura, su cuerpo estaba ya duro. Y fue uno de los momentos peores de mi vida, honestamente. No le deseo eso a nadie, no sabía cómo ponerme la ropa. Llamé a 911 como 10 veces porque me sentía como que no llegaban los rápidos suficientes, pero ya yo sabía que ella no estaba ahí, porque ya su cuerpo estaba duro. Y eso fue lo que derramó la copa. El esposo mío ya con su problema mental que tenía de la droga, del alcohol, de todo lo que hacía en la calle, eso le cayó peor. Incluso muchas personas pensaron que él tuvo algo que ver. ¿Y por qué digo esto? Porque él no estuvo ahí para el funeral, no estuvo ahí para el entierro, no estuvo ahí para absolutamente nada. Ni el primer día que la niña murió, él estuvo ahí, él se desapareció. Pero yo no lo juzgo. Yo sé que él estaba en su lecho y yo sé que mentalmente no estaba bien. Y yo no le guardo rencor, y si él ve esto un día, yo no quiero que él crea que le guardo rencor. No guardo rencor. Yo entiendo que aunque me pasó eso, Dios lo permitió por algo. So, él se desapareció desde que la niña se murió. Desde que la niña murió, el mismo día, él se desapareció. Todo el mundo lo estaba llamando, ¿a dónde tú estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú no estás aquí con ella, apoyándola? Pero él no estaba ahí. ¿Cómo fue ese día para ti? Ese día, pensándolo desde ahora, es como una película de terror. Cuando la sacaron de la casa en la bolsa no sé, en la bolsa donde ponen a la persona cuando mueren. Yo me tiré al piso. Llegaron mucha gente de la iglesia a apoyarme. Fue algo bello, aunque triste, pero algo bello. Unidad. Mucha unidad, mi pastor, los ancianos de la casa, muchas personas. Y me recuerdo que nos tiramos en el piso nosotros todos, como humillados delante de Dios, pidiéndole a Dios que la devolviera, porque sabemos que Dios tiene el poder para hacer todo eso. Y fue fuerte, pero entendí que si Dios no la quiso traer de vida para atrás, es porque él sabe por qué. Todavía Dios no me ha dicho por qué se la llevó, todavía Dios no me ha dicho por qué lo permitió.
no tiene lógica. No tiene lógica lo que pasó. Yo no sabía que ella tenía ningún problema de salud. Era una niña totalmente feliz, saludable por lo que yo, ¿verdad? Podía ver con mis ojos naturales. Pero fue una película ese día. Fue una película, no se lo deseo a nadie. Yo estaba como que en otro cuerpo y como que yo entraba y salía de mi cuerpo. Pero recuerdo todo el apoyo que tuve de toda la gente de la iglesia y siempre voy a estar agradecida con todos. La muerte de mi hija haya causado tanto impacto para que la persona pueda ver que la vida es corta, que mañana no sabemos si vamos a estar aquí y que el tiempo de buscarle a Dios es ahora. Porque todo esto se trata de que la persona pueda conocer a Dios. Porque yo te digo algo, yo sé que no estuviera aquí si no hubiera sido por Dios. Sé que fue un día muy doloroso porque perdiste a tu hija, pero también perdiste una relación. O sea, fueron dos golpes juntos. Amén. Exacto. Yo en ese tiempo honestamente no lo veía así, porque no estaba lo que me quitaba el sueño y lo que me quitaba la paz era mi esposo en ese tiempo, por todo lo que me hacía y todos los disgustos. Pero cuando mi hija muere me doy de cuenta que nada de eso vale la pena. Nada de eso me importa. Ya lo que pasó de ser el plano número 1 pasó a ser un plano que yo ni me recuerdo el número del plano que era, de tan bajo que bajó. Pero sí, verdaderamente perdí a un esposo, una familia, una relación y obvio también a mi hija. Fueron dos golpes en uno. Por eso digo que yo reconozco que yo estoy aquí porque es Dios conmigo. Porque muchas personas me ven, no sé, tal vez me ven contenta, me ven reír, pero solamente yo sé el dolor. Cuando yo lloro nadie lo ve. La gente está conmigo y tuvieron conmigo, como te dije, se lo agradezco al principio, pero desafortunadamente así es la vida. Las personas están contigo solamente al principio. Nadie va a estar contigo día a día, porque eso cansa. Y yo lo entiendo. Pero el único que nunca me ha dejado es Dios. El único que me ha dado la fuerza para seguir soportando el dolor y la tristeza ha sido Dios. Mamá, tú eres demasiado valiente. Yo estoy de verdad que... La gloria de Dios. La gloria de Dios. Te voy a hacer esta pregunta porque yo conozco tu historia como tu amiga y yo sé que esto es una pregunta que se preguntaron mucho en su momento y quizás se preguntan hoy en día, ya que tu niña era una niña saludable, no tenía ningún tipo de enfermedad, murió de una manera inesperada y era algo como que nadie se esperaba. ¿De qué murió tu niña? Nosotros al principio no sabíamos de qué, obvio. La autopsia le hicieron, pero no nos dieron los resultados de una vez. Pero cuando llegaron los resultados dijeron que ella que sufrió un aneurisma. Un aneurismo es cuando tiene un coágulo de sangre en tu cerebro y ya bastante grande que aunque ya se había descubierto a tiempo, ella no iba a poder sobrevivir. En pocas palabras, ella murió de un aneurisma en su cerebro. Wow. Yo que escuché algunas cosas, recuerdo que tu hija esa noche dejó unas palabras. Sí, ella estaba en TikTok, me recuerdo. Y la última publicación que ella hizo en TikTok fue de Dios. Porque como digo, Dios estaba en esto. Dios estuvo en este proceso desde el principio. Y en TikTok, ella puso una palabra, dijo que Dios es bueno y que Dios perdona. No me recuerdo qué otra cosa más, por eso fue lo que me recuerdo. Que Dios era bueno y que Dios perdona. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Quién soy yo para decir que Dios es malo? Si ella lo dijo antes de irse con él, que él es bueno
Entonces, por eso yo no guardo rencor en mi corazón. Y por eso yo le voy a seguir sirviendo a Dios. Porque si ella lo dijo antes de ella partir con Dios. ¿Qué ha cambiado tu vida de antes y ahora, después que pasó todo eso? ¿Y cómo tú ves a Dios en tu vida, en esto, aún pasando por ese proceso? Bueno, no soy la misma mujer que era antes, honestamente, bueno, no desafortunadamente porque todo obra para bien, honestamente. Como te dije, yo era una persona que ponía a mi esposo en un pedestal sin merecerlo. Era una persona que ponía a mi esposo en un pedestal. La luz de mis ojos no eran mis hijos, era él. Mi respirar era él. Y Dios destruyó todo eso, que ahora yo entiendo que él era mi ídolo. Y nosotros no podemos tener a ningún ídolo, sino a Dios. Primeramente tiene que ser Dios en tu vida. No ningún hombre, no ningún trabajo, no el dinero. Porque Dios es un Dios celoso. Y Él va a destruir lo que tiene que destruir. Él va a quitar lo que tiene que quitar para Él llevarse Él el lugar número 1 en tu vida. Entonces, ¿qué te digo con eso? Yo era una persona muy apegada antes. Era una persona que, no sé, era una persona que, y no es malo, que no me daba por vencida, pero no por la cosa buena, sino por la cosa mala. Yo quería estar en algo malo, aunque me fuera mal. Entonces, en esta etapa de mi vida, yo puedo decir que las cosas que eran importantes antes ya no lo son. Soy una persona que tiene una mente abierta y soy una persona que ahora mismo mi lugar número 1 en mi corazón es Dios, no es ningún hombre, no es ningún trabajo, no es nada aquí en la tierra, no hay nada en la tierra que me pueda a mí llenar como lo hace Dios. Eso es una de las cosas que puedo decir. ¿Cómo tú has visto Dios obrar, aún pasando tantas cosas en tu vida? ¿Cómo tú pudiste ver la mano de Dios en ese momento? Bueno, te soy honesta, en ese tiempo que viví, ese trauma con lo de mi niña, mi ex relación, Dios me puso como una anestesia. Es como que yo estaba y no estaba. Yo sabía que yo estaba ahí, que me estaba pasando esto fuerte, pero yo me sentía anestesiada. 3 palabras que te describan hoy en día. 3 palabras que me describan, puedo decir que soy una mujer fuerte, una mujer valiente y una vencedora. ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que te están viendo, hombre o mujer, que están en una relación de violencia doméstica y tú viviste las dos? Viviste una relación de física y verbal, y que a veces la verbal es más real que la misma física. A esa persona que han terminado una relación y quizás se sienten que es el final, pero estaban con la persona equivocada, tienen un corazón, tú sabes, roto, o están en depresión. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Antes de darte el consejo, quiero hacer énfasis en algo que tú dijiste. Tú dijiste que algunas veces las heridas físicas, perdón, que las heridas mentales son más fuertes que las físicas. Y es cierto. Algunas veces te dan un golpe y tú ves el golpe, pero ese golpe que pasa, a los 2 o 3 días cicatriza, ya ni se ve que había un golpe. Pero las heridas que te llegan al corazón, al alma, a tu mente, te trabajan. Entonces esas son las que tenemos que tener más cuidado. Y en referente a la pregunta que me hiciste, que yo le diría, que yo le diría a esos hombres y a esas mujeres, bueno, simple. La relación no, la solución es Cristo. Yo quisiera decirte y decirle a ellos, vayan a la discoteca, tomen, cojan muchos hombres, muchas mujeres, y no es así. La solución es buscarle a Dios. La solución es agarrarse de Cristo, porque es el único que te puede salvar, el único que te puede dar el aliento, el único que te puede sanar las heridas de tu corazón, que alguna vez nosotros mismos no sabemos que tenemos.
eso es todo, buscar de Dios y agarrarse de Dios. Es lo único que yo puedo aconsejar. Es lo que me ha funcionado a mí y es lo que les va a funcionar al mundo. Cuando tus hijos vean esto, tu testimonio, ¿qué te gustaría decirle? Me gustaría decirle que los amo y que no soy la mejor madre del mundo, pero sí trato y que todo lo que yo he vivido eh, me ha hecho una mejor persona, una mejor madre para ellos y que yo no quiero que ellos pasen por nada de lo que yo pasé. Y por eso quiero que este testimonio lo escuchen muchas personas y que nunca se aparten de los caminos, que los caminos de Dios son difíciles, pero son necesarios para nosotros. Y que aunque sea lo que sea, que siempre recuerden que Dios es bueno, como dijo su hermanita antes de partir con Dios, que Dios es bueno siempre, aunque no entendamos, Él sabe por qué las cosas. ¿Qué verso de la Biblia te ha levantado? ¿O es uno que cuando tú estés en tus peores momentos siempre va ese verso de la Biblia? Bueno, es un verso muy común y es el Salmo, perdón, no es un verso, es un Salmo, Salmo 91, que habla de la protección de Dios para con sus hijos. Y el que no lo sabe, que lo busque en la Biblia. Pues Madeline, quiero agradecerte por este momento, por la confianza y por poner tu corazón ahí para que todo el mundo te vea. Yo sé que no es fácil porque uno se siente desnudo. Amén. Y yo sé que tú lo haces con el amor de impactar y tocar, aunque sea una vida de las personas que están viendo ahí, de que sí se puede. Y gracias. Ay, qué linda, gracias. Te lo hicimos con mucho cariño. Gracias. Un recuerdito ahí Gracias. de las cosas que yo sé que a ti te gustan. Y otra vez, gracias. Y gracias a ustedes por vernos hasta este punto. Nos vemos en la Gracias. próxima. Bye bye. Chao.